Comencemos nuestro recorrido por el marco conceptual de la FAPSE, contenido en la resolución técnica 16 de la misma. Recordemos que la FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es la emisora de las normas contables en Argentina, de acuerdo al proceso de formación de normas que hemos revisado en el capítulo 1. Muy bien. En la introducción, esta norma, la RT16, va respondiendo a alguna pregunta. La primera es, ¿a quiénes está dirigido el marco conceptual? Si yo le realizar esta pregunta, en su primer renglón me dice, este documento establece un conjunto de conceptos que deberían servir a, y los empieza a describir aquí, en esta sección. Vamos a repasarlo. El primero es a la misma federación. ¿Cómo serviría esto a la misma federación? Sí, para definir el futuro contenido de normas contables profesionales. Recordemos que el marco conceptual, digamos, tiene como uno de sus principales objetivos ser la base de la formación de normas. Pues bien, debería servirle al organismo emisor de dichas normas para definir el contenido de normas profesionales a la vez de otros elementos que hemos revisado antes, como por ejemplo revisar y analizar normas contables ya emitidas. ¿A quién más está dirigido el marco? Claramente, a los emisores de estados contables y a los auditores de estados contables. ¿Para qué? Si ya hay normas contables, para justamente resolver situaciones no contempladas en las normas. Emitir el estado contable es diferente a auditar el estado contable y es distinto a analizarlo para la toma de decisiones. Aquí es donde entran los analistas y otros usuarios. Claramente estamos hablando de quien tiene que tomar una decisión basada en la información contenida en el estado contable. Pónganlo de otra manera. Supónganse que ustedes quieren tomar un recurso humano y tienen currículums a disposición. No conocen a la persona en profundidad y tienen que tomar la decisión de incorporarlo o no, al margen de entrevistas posteriores, sobre lo que está escrito en ese currículum. Ese currículum está escrito para que alguien pueda tomar decisiones en función a lo que ustedes pondrían allí para conseguir un trabajo. Pues bien, el analista de estados contables toma la información contenida en el balance para tomar decisiones sobre el requerimiento de quien emitió el balance. Entonces ahí los analistas pueden, con el marco conceptual, interpretar adecuadamente normas contables profesionales y mejorar la capacidad predictiva de la toma de decisiones. Pues bien, el mismo marco, más abajo, donde luego te termina de describir a quién va emitido, dice que los estados contables a los que se refiere este documento son informes contables preparados para el uso de terceros ajenos al ente que los emite. Vamos a plantearlo de otra manera aquí. ¿Cuál sería un informe contable pero para uso interno? Un presupuesto, por ejemplo. Un análisis de estructura de costos. Bueno, pues aquí estamos hablando de que este marco no se refiere a esos elementos, sino al balance o a cualquier otro documento para uso de tercero ajeno al ente. Bien, es una definición importante. Se recuerden que el marco conceptual estaba destinado a los postulados básicos y a supuestos e hipótesis fundamentales. Y luego el marco de describir cuáles son las definiciones. Insistamos en el concepto. El marco conceptual son un conjunto de definiciones y postulados básicos para el cumplimiento del objetivo. El primero de ellos, generar normas contables. Dice claramente que en caso de que exista alguna discrepancia entre las normas de este marco conceptual y otras normas contables profesionales, prevalecen estas últimas. Cuando nosotros vimos la clasificación de las normas por su jerarquía, dijimos que las de mayor jerarquía prevalecían sobre las de menor jerarquía. La Constitución prevalece sobre algún tipo de ley que la contradiga. Bueno, pero aquí no había jerarquía de normas. Aquí, ¿qué hay? Y bueno, hay una declaración explícita donde dice que si el marco entra en conflicto con alguna norma, van a prevalecer estas últimas, que son las normas técnicas.
A partir de allí, el mismo marco, yo estoy mostrándoles el texto de la norma como para que ustedes comprendan que este recorrido de PowerPoint no es otra cosa que una manera de involucrarnos dentro de la norma, y la bibliografía también recomendada va a hacer más o menos lo mismo, va a desglosar esto, les va a dar algún ejemplo de aplicación adicional, pero el contenido básico está aquí, de nuestro marco conceptual, en la resolución técnica 16. Este es nuestro objeto de estudio en este momento. Bien, objetivo. Recuerden que un marco conceptual debería contemplar al objetivo de los estados contables. Y si ustedes se fijan, ¿por qué dice segunda parte? Bueno, en la primera parte están como los vistos y los considerando y las causales por los cuales se emite la norma, y en esta segunda parte está la norma, como en las leyes. Aquí, esta segunda parte, que es la norma en sí mismo, tiene punto 1, introducción, punto 2, objetivo de los estados contables. En esta presentación, si ustedes se fijan en esta filmina, cada uno de estos puntos intenta reflejar cada uno de los acápites o puntos también que tiene la misma norma. Entonces, vimos el 1, que es la introducción, que no es una introducción, digamos, formal simplemente de presentación, sino que responde a algunas preguntas importantes como postulados, por ejemplo, a quiénes declaradamente está dirigido el marco conceptual. Aquí están. ¿Cuáles son los estados contables a los cuales está dirigiéndose? Son los preparados para uso de terceros. ¿Quiénes prevalecen? Las normas, si hay contradicción con el marco. No es una introducción formal, sino que hay varias preguntas que están contenidas. A partir de allí, avancemos sobre el objetivo de los estados contables. Objetivo, no perdamos de vista, es algo que yo quiero lograr. Bueno, ¿qué debería lograr un juego de estados contables? Pues bien, proveer información. Recordemos, información es aquello que reduce incertidumbre. Incertidumbre no es no conocer, es al contrario, conocer claramente aquello sobre lo que me hace falta saber más para mejorar mi capacidad de toma de decisiones. Entonces, con esta definición de información, vamos a decir que el objetivo de estados contables es proveer información sobre 4 puntos. Aquí vamos a ver, ¿sí? Los 3 primeros es el núcleo, sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha, evolución económica en un periodo, evolución financiera en un periodo. ¿Para qué? Cuarto punto, para facilitar la toma de decisiones. Bueno, tomemos un momento para analizar alguna cuestión acá. Si bien no es palabra a palabra, hay algunas palabras que representan un concepto importante. Por ejemplo, el concepto patrimonio. Hagamos una digresión terminológica que seguramente hemos visto en el curso de nivelación, en introducción a esta facultad, en donde seguramente han trabajado que el concepto patrimonio es diferente al concepto patrimonio neto. El concepto patrimonio es de origen jurídico y el concepto patrimonio neto es de origen contable. ¿Qué diferencia hay? Que si buscan la definición de patrimonio, encontrarían algo como la universalidad o el universo de bienes, derechos y obligaciones. No hay ninguna suma ni resta. El concepto patrimonio es conceptual. Y bien sabemos que dentro del patrimonio los elementos que son verificables en la realidad son activo y pasivo, dado que el concepto patrimonio neto es una diferencia. Por eso decimos que patrimonio neto es un concepto contable, de origen contable. El patrimonio neto es una abstracción, es la resultante de restar al valor que le asignemos a ciertos bienes y derechos de la empresa, el valor que le asignemos a las obligaciones ciertas, determinadas y determinables de la misma empresa. Es un cálculo, básicamente. No por eso no tenemos que estudiar sus componentes, porque estos componentes del patrimonio neto son los que nos permiten medir la evolución económica que viene a continuación. Es decir, evolución económica, hablemos del concepto económico o de riqueza desde un punto de vista económico, es el grado de utilidad que teníamos nosotros en un momento del tiempo comparado con el que tenemos en un segundo momento en el tiempo. La evolución económica puede mejorar nuestra capacidad, puede
ver deteriorada esta capacidad. Pero cuando hablamos, y para la evolución económica, el concepto o la hipótesis rectora es el concepto del principio de lo devengado. Recordemos que lo devengado es la imputación, asignación o reconocimiento de los resultados. Más adelante vamos a trabajar bien profundamente el concepto de resultado, pero es la asignación de los resultados al periodo en que se generan, independientemente de su cobranza o de su pago. Eso es evolución económica. O sea, el principio de lo devengado, digamos, está de la mano para medir la evolución económica. En cambio, evolución financiera habla de dinero, básicamente. Y el principio rector acá sería el de lo percibido, que vamos reconociendo los movimientos en la medida que se percibe el dinero. Bueno, claramente la evolución económica habla de un crecimiento en términos de capacidad y desempeño de un modelo de negocio, y la evolución financiera nos va a hablar de la capacidad de pago, siendo que el patrimonio es el grado de riqueza restándole a los bienes y derechos las obligaciones. Notarán ustedes que en estos tres núcleos hay una gran cantidad de información, si está bien ordenada, es homogénea, es comparable para que los lectores tomen decisiones. El problema aquí, es que esta información en estos núcleos le interesa a diversos tipos de personas. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Pueden ser los socios, pueden ser los directores, pueden ser los proveedores, pueden ser los clientes, pueden ser los sindicatos, pueden ser los empleados, pueden ser los bancos, pueden ser los estados de niveles nacional, provincial, municipal, pueden ser los competidores. Son diversas personas y la verdad es imposible la satisfacción de todas en términos de información, es decir, reducir lo que quiere saber cada una de estas en cada uno de los momentos del tiempo. Entonces, dada esta problemática, se definen usuarios que se llaman usuarios tipo. ¿Qué es un usuario tipo? Un usuario tipo es específicamente el que declara la norma hacia el cual va dirigida el juego de estados contables. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo que dice la norma, es lo que hemos estado hablando, inversores, empleados, acreedores, clientes. Siendo imposible, se definen usuarios tipo. Revisémoslos aquí. En el caso de cualquier ente, cuando digo cualquier ente, es cualquier empresa. Imaginen cualquier pyme que emita un balance de su cercanía, de sus parentescos, de su conocimiento. ¿Quiénes serían los usuarios tipos? Inversores y acreedores actuales y potenciales. Y adicionalmente, si fuera una entidad sin fin de lucro no gubernamental, una mutual, un consorcio, por ejemplo, proveedores actuales y potenciales de recursos, un club, por ejemplo, para los asociados de ese club. Y si fuera un ente gubernamental el que estamos hablando, es decir, alguna sociedad en la cual el Estado participe, deberían ser los cuerpos legislativos, que son los que marcan sus leyes, y los cuerpos de fiscalización, que son los que los controlan. Revisemos un momento este texto, solo un momento. Nosotros dijimos aquí que la norma mostraba a quién le puede interesar el contenido. Inversores actuales y potenciales. ¿Qué quieren los inversores actuales y potenciales? Y obtener un resultado. Los empleados, que pueden evaluar estabilidad, son razones distintas. Acreedores, los acreedores quieren que les paguen. Los clientes quieren evaluar la estabilidad de la empresa. Y como cliente, ¿cuándo podría tener yo la capacidad de exigir un estado contable? Yo no voy a un negocio y le pido su balance para comprar. Bueno, esa es la situación más habitual, pero hay otras situaciones, como por ejemplo en una licitación, un municipio es el cliente y exige la presentación de los estados contables justamente para evaluar estabilidad y rentabilidad y saber a quién le van a dar la obra, por ejemplo. El Estado, ¿para qué quiere el Estado? Quiere que fiscalizar y, ¿cómo es?
fiscalizar y recaudar. Como no se puede, está diciendo, bueno, a ver, ¿quiénes van a ser? Los clientes. ¿Los clientes son inversores y acreedores actuales y potenciales? No, no lo son. ¿Los empleados son inversores actuales y potenciales? No. Los sindicatos tampoco. Si ustedes se fijan, al definir como usuario tipo a inversores y acreedores actuales y potenciales, no lo dice exactamente así, simplemente este, eh, vamos a ponerlo más simplificado. ¿Qué me está diciendo? De alguna manera dice, el balance está destinado a aquellos que pueden, cuidado con el término, financiar a la empresa. Financiar. Generar un flujo de dinero que le permita mejorar o mantenerse en sus actividades. Los inversores hacen eso y los acreedores hacen eso. No es casual que a nivel internacional estemos hablando de estados financieros, no de estados contables, y que las normas internacionales de contabilidad sean normas internacionales, no de contabilidad, sino de información financiera. Este es un concepto que debe quedar totalmente claro. Si ustedes se fijan, mientras más grande es la empresa, más valioso es el estado contable como una herramienta de financiación. Mientras más pequeña y cuando empieza a trabajar la informalidad dentro del flujo económico y financiero de una empresa, es menos importante dado que digamos, no genera la capacidad de asistencia financiera necesaria para que la empresa lo utilice como una herramienta potente en su financiación. Bien, dicho esto, cuando estamos hablando de un club, estamos hablando que este estado financiero va a los proveedores actuales y potenciales de qué? De recursos, son las cuotas sociales. De hecho, piensen ustedes, por ejemplo, en una entidad sin fin de lucro no gubernamental muy común, un consorcio. En un consorcio, probablemente muchos de ustedes estén alquilando un departamento para estudiar o conozcan de qué se trata un consorcio, simplemente se vive en un edificio, rige la ley de propiedad horizontal y cada uno de los consorcistas, propietarios o inquilinos, aportan. A ellos no les importa que ese aporte que hacen todos los meses, ese recurso que le proveen todos los meses, eh, le genere utilidad, sino que sea aplicado correctamente a los fines para los cuales los aportan. La seguridad, las expensas comunes, los servicios comunes. Entonces, en estas entidades sin fin de lucro, son muy importantes los destinos de los fondos, más allá del crecimiento económico. Y por último, en un ente gubernamental hay un cuerpo legislativo que aprueba su presupuesto y hay un ente que lo fiscaliza. Claramente, los estados contables deberían estar destinados a estos usuarios para poder trabajar, hacer su trabajo correctamente. ¿Cuál es la información mínima que se debe brindar a los usuarios de los estados contables? En general, habíamos hablado de 3 puntos para toma de decisiones. Fíjense, situación patrimonial. ¿En qué estado está el patrimonio? ¿En qué estado está el activo y el pasivo? De eso hablamos cuando hablamos de patrimonio. Evolución patrimonial con exposición de causa de los cambios. Esto sería cómo cambió el activo, cómo cambió el pasivo. Si yo veo cómo cambió activo y pasivo, va a haber cambiado el patrimonio neto. Pues bien, eso es lo que habíamos hablado de la evolución económica anteriormente. Esas son las causas de los cambios en el patrimonio. Bueno, aquí hay una palabra muy importante. Causas. ¿Qué hace causa? Es el origen de algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen del cambio de un activo? Y bueno, por ejemplo, yo tenía un activo en el stock y lo vendo y tengo el derecho a cobrar algo más caro. La venta es una causa en el cambio de mi patrimonio. Entonces muestra la evolución patrimonial. Evolución financiera con las causas. Hace un momento yo les dije, vendo un bien que tengo y tengo derecho a cobrarlo, pero más caro porque le sumé un margen. Bueno, ahora cuando yo lo cobro, tengo una causa de evolución financiera. Dejé de tener un activo que era un derecho para tener un activo de diferente categoría que es el dinero.
También me debería permitir evaluar otros eventos para evaluar flujos de fondos futuros. Aquí decimos que la contabilidad debe tener cierta capacidad predictiva y algunas explicaciones o interpretaciones que mejoren la comprensión de la situación patrimonial, de la evolución patrimonial y la evolución financiera. Ustedes estarán viendo bien que estos elementos luego se materializan en los estados contables. Los estados contables de presentación formales que en nuestro país se llaman estados de situación patrimonial justamente. El que trabaja con la evolución patrimonial se llama estado de resultado y estado de evolución del patrimonio neto. El de evolución financiera se llama estado de flujo de efectivo. Y todos estos otros eventos para evaluar flujos de fondo y las explicaciones están en la información complementaria. Adicionalmente, habíamos hablado de entidades gubernamentales sin fines de lucro, también debe haber un detalle de ejecución de presupuestos aprobados. ¿Qué quiere decir ejecución cuando hablamos de presupuesto? Quiere decir un detalle de en qué realmente se gastó lo que dijimos que íbamos a gastar. Entonces, imagínense ustedes que tuvieran la precaución de, en esta época, plantear, bueno, por mes para vivir, estudiar y realizar mis actividades, yo tengo un presupuesto de X pesos. Esos X pesos lo voy a dividir en 5 ítems, llamémosle la locación, el alimento, la salud, el estudio y otros. No vamos a entrar en detalle de que hay otros. Cada uno de esos elementos que ustedes podrían estar, digamos, separando, supongamos que fueran 50.000 pesos y tienen 10.000 pesos para cada ítem. La ejecución dirá, ¿gasté los 50.000? Sí. ¿Gasté 10.000 en cada ítem? Y probablemente la respuesta sea no. Quizás hayan gastado menos en uno y más en otro. Entonces, la ejecución del presupuesto, el presupuesto aprobado sería, van a gastar 50.000 pesos mensuales, 10.000 pesos por ítem. La ejecución sería el informe que dice de qué manera se gastaron los 50.000 que habíamos previsto gastar de 10.000 por ítem. Bueno, no lo hemos gastado 10.000 por ítem, hemos gastado más en algunos, menos en otros, y ahí está el detalle. En el próximo video vamos a ver los requisitos de la información contenida en los estados.